nombre esta mañana. Te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque eres misericordioso. Padre, porque nos estás llevando en un proceso muy especial en este tiempo. Un proceso en el cual quieres que dependamos cada día más de ti. Que tu sombra verdaderamente sea la que nos cubra para toda decisión de nuestra vida. Que sea tu amor, tu benevolencia en nosotros la que se active para que podamos en todo momento depender de tu palabra, de tu opinión, de lo que tú dices. Gracias, Padre, nuevamente por tu misericordia. Amén. Yo quiero que usted me pueda acompañar, por favor, esta mañana al libro de Isaías, el profeta de Isaías, capítulo 6. ¿Sabe que el nombre Isaías significa Jehová es salvación? El profeta Isaías, un profeta muy especial. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y en todo el libro de Isaías ha sido un libro muy especial para el pueblo judío, pero sobre todo para lo que hemos creído en Jesús. Es un libro muy especial porque anuncia la llegada del Mesías en todo su esplendor. Y sabe, su nombre, los nombres que nosotros le ponemos a las personas significan algo, y en él sus padres le pusieron Isaías. Obviamente no se dice así en hebreo, se dice como que Isham-Yahu o algo así, es diferente. Es como Jeremías, Yermiyahu, no sé qué significa Yahu, pero sí, tal vez es Jehová. Lo que básicamente es que cuando nosotros tenemos un nombre en el Señor nos pone un nombre nuevo. Cuando tenemos un nombre en el Señor, lo que no hemos dado cuenta es que nuestra vida se va a tornar en relación a ese nombre, porque el nombre implica carácter. Vamos a decir eso sobre nosotros. El nombre implica carácter. Y usted sabe que el nombre de Jesús está en nosotros. Vamos a decir eso. El nombre de Jesús ha sido puesto en mi vida, por lo cual mi vida sufrirá un cambio, una transformación en su carácter por causa de ese nombre. ¿Sabe? El nombre de Jesús es salud, es paz. Y eso es lo que no solamente debemos tener, el nombre de aquel que cree en Jesús, sino que una vida que refleja ese nombre. Isaías es un profeta genuino. Yo comencé a leer cuidadosamente Isaías desde el principio, y saben, desde el principio se nota que él es un profeta especial, un profeta que habla de Jesús. No menciona a Jesús, pero sí menciona su venida como un Mesías salvador, un Mesías de justicia, un Mesías de juicio. Pero saben, algo sucedió en el capítulo 6 que es muy importante, porque aunque él tenía un llamado especial de Dios, algo ocurrió antes del capítulo 6. Y en el primer versículo vamos a ver qué fue lo que sucedió. No lo vamos a leer. ¿Sabe? Isaías tenía un primo, y ese primo se llamaba Uzías. En otros lugares lo llaman Usías, pero es Uzías. El rey Uzías era primo de Isaías, y este rey fue un rey bueno, hizo muchas cosas buenas delante del Señor, pero este rey entró en altivez de espíritu. El rey Uzías se tomó la atribución de entrar al templo y él querer presentar ofrendas delante del Señor, sin ser él el llamado o sacerdote en el templo. O sea, y uno puede decir, pues si era el rey, pero en el Señor habían diseños. Pero él entró en altivez y él creyó que él podía atribuirse funciones que no eran las de él. Pues total, yo soy el rey. Cuando ya tomaba esa actitud, implica que ya yo tengo mis propias decisiones y actúo como a mí me dé un poco la gana, como decimos aquí, ¿verdad?
Y ese rey, a pesar de haber sido un buen rey de Israel, entró en altivez, y por entrar en el templo y querer hacer, y de hecho cometió pecado delante del Señor, en su frente soltó lo que llamamos lepra, lo cual implica que él en su mente estaba sin santidad a Jehová. ¿Saben? Los sacerdotes que servían en el templo tenían una mitra, y esa mitra decía santidad a Jehová. Pero ¿saben? Sobre la frente del rey soltó la lepra. Inmediatamente los sacerdotes lo apartaron, porque sabe, cuando una persona tiene lepra es forzoso que esa persona sea apartada del pueblo para que no contamine a los demás. Y siendo él un rey, fue apartado y murió. La cuestión, ¿por qué hablamos de este rey? Porque Isaías y él estaban emparentados. Y sabe, Isaías tenía un privilegio, una posición muy especial. Él era un profeta de Dios genuino, pero también tenía un privilegio porque se dice que él era un profeta de la corte del rey. ¿Saben lo que es ser profeta de la corte del rey? Decir que estaba él en función en el palacio y tenía, ¿sabe qué lindo sería? O qué lindo es, o qué linda situación el ser un profeta llamado de Dios, pero a la vez tener a alguien que es mi primo, que es el rey. O sea que él tenía conectes. ¿Okay? Él tenía cierta posición de privilegio. Pero ¿sabe? Cuando murió el rey Usías, algo sucedió en él, y podemos leerlo en Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, eso es Isaías diciéndolo en primera persona. Ese año en que murió el rey Usías, mi primo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, eso es Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oía la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y vamos a seguir leyendo, pero antes de eso queremos hablar lo que sucedió en ese momento. ¿Sabe? Yo puedo ver cómo el rey Usías, a pesar de que Isaías tenía un llamado profético, el rey Usías era como una sombra de protección humana sobre el profeta Isaías. Y sabe, esa sombra de protección humana, de alguna forma Dios mismo se encargó de quitarla, porque quería traer al profeta Isaías, que se llamaba Jehová es salvación. Quería traer a este profeta que tenía por nombre Jehová es salvación a una dependencia total, para que su sombra no fuera un hombre o un brazo de carne humano, sino que su sombra, como cantábamos en la mañana, fuera Jehová el Rey de gloria. ¿Sabe? Esa sombra que estaba, o esa cobertura, perdón, esa cobertura que estaba sobre Isaías, era un rey humano, carnal, un rey que falló, que entró en altivez. Pero Jehová quería, o produce a veces, que es eso que nos produce como cierta
sentido de protección, quitarlo porque Él quiere manifestarse como Rey de gloria, para que nuestra dependencia no sea en las personas, no sea aún en una persona que amamos mucho en nuestras emociones. A veces aún tiene que ver con que hay personas que son más dominantes que nosotros, y que nosotros, teniendo un llamado profético, a veces por cierta comodidad y a veces por cierto temor, no podemos brillar como Dios quiere que brillamos, porque en nuestro corazón, que es donde emana la vida, hay cierta dependencia de esa persona. Y Jehová sabe, el Señor sabe nuestro corazón, y sabe, sobre todo, Él conoce cuáles son los planes que Él tiene de nosotros, planes de bien y no de mal, porque Él tiene planes para enviarnos a ser de bendición y salvar a otros. Pero sabe, esa obra no se puede dar si nosotros no llegamos a desprendernos completamente de esas áreas que a veces nos hacen personas emotivas. Vamos a decir emotivas. Y no es malo tener emociones. Dios nos dio las emociones. Pero cuando dependemos de nuestras emociones, no estamos entonces, es como que nuestro carácter no es oro todavía, o no tiene la manifestación del oro del Señor, porque sabe, Dios no es emotivo, Él es expresivo, Él es amor. Él es amor verdadero, Él es el amor que no sube y baja. No es que ahora me siento bien y mañana no, hoy te amo, mañana no te amo. Así no es el Señor. Él es fiel, fiel y verdadero, fiel y verdadero. Los ángeles te adoran, los ángeles te adoran. Él es fiel y verdadero, fiel y verdadero. Los ángeles te adoran, los ángeles te adoran. Y podemos seguir cantando. ¿Sabe? Esa fue la experiencia que tuvo Isaías cuando entró en el trono del Señor. ¿Sabe? Su alma probablemente estaba vulnerable. Él era un profeta, ya lo dijimos, y sabe, él habló muchas cosas especiales a Israel, mucho juicio de Dios. Sin embargo, en esta vulnerabilidad en la que se encontraba Isaías, sabe, a pesar de él haber declarado juicio sobre Israel, sabe, cuando él tuvo ese encuentro con el alto y sublime, como menciona el capítulo 6:1, dice, vio un trono alto y sublime, vio al Señor como rey. Y en esa vulnerabilidad, ¿sabe? El profeta y nosotros como llamados de Dios, como hijos de Dios, somos vulnerables. Y qué importante es que cuando nos encontremos vulnerables porque tal vez Señor quitó alguna cosa y tenemos ese vacío en nuestro corazón porque algo pasó. Y en personas puede ser que alguien haya fallecido, alguien muy amado que haya fallecido, o en personas puede ser que un trabajo que uno anhelaba mucho y que deseaba mucho por años lo tuvo y de repente ya no está. Era el gozo de mi alma y de repente eso ya no está. ¿Y qué voy a hacer con ese vacío en mi corazón? ¿Sabe? Del Señor no es sádico, ¿es la palabra? ¿Sí? Pero Él conoce propósitos mayores que nosotros. Nuestras emociones piensan, se acabó el mundo porque no tengo a tal persona. Y algunas personas aún han declarado por años, no puedo vivir sin ti. ¿Qué voy a hacer si no están mis hijos, o si no está mi esposo, o si no está esta persona? Y sabe, el Señor, Él conoce que pasamos por procesos. Pero a veces en esos momentos es en el que Él se quiere mostrar como el Rey alto y sublime, y sobre todo Él quiere mostrarse en todo su esplendor para llenar todas las áreas en nosotros. Y a veces es doloroso el proceso. ¿Sí les parece? ¿A quiénes les ha pasado que a veces uno está como de repente gozoso y de repente algo se desprende del corazón? Una persona muy importante. ¿A cuántos les ha pasado? O un trabajo muy importante, ¿sí?
Y es dolorosísimo, pero el Señor quiere trabajar en esas emociones para que nos podamos nosotros ser de bendición. Y vamos a llegar a cuál es ese propósito del Señor. Isaías en ese momento de vulnerabilidad tuvo esa experiencia con el Señor. Y en el versículo 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En ese momento, de repente, él ya no era el profeta de la corte, ya no era el privilegiado profeta primo del rey, ya no estaba toda la situación cómoda. Y él dijo, en vez de decir sobre él, pues soy el gran profeta, empezó a decir: ay de mí que soy muerto. Pero ¿qué pasó? Porque en los capítulos anteriores él había dado mucha palabra de juicio sobre Israel, pero en ese momento él se sintió tan vulnerable y pudo comprender en la presencia del Señor que habían áreas de él que todavía necesitaban ser limpiadas. Porque a veces no son nuestras palabras las que son inmundas, sino que las intenciones de nuestro corazón son las que no son correctas delante del Señor. O a veces las cosas que decimos parecen bonitas, parecen lindas, pero no están conforme al carácter del Señor. Están conforme a un carácter iracundo o un carácter que se siente: yo soy muy bueno, yo soy bueno, aquellos que son malos. Y ¿sabe? Cuando nos encontramos en procesos difíciles, el Señor comienza a mostrarnos: mira, con la luz de mi gloria, esa área que vos tenés, esa área yo la quiero limpiar. Pero ¿saben qué importante es ir delante de esa presencia del Señor? Porque a veces cuando hay cosas que suceden que son tristes, sucede que queremos llenar el vacío con otra persona o con otra cosa. De repente alguien entra en depresión porque su esposo no lo atiende, por ejemplo, o algo sucedió en el matrimonio, y de repente, en vez de buscar del Señor, confío que eso no sucede aquí, está la tendencia de las mujeres: me voy al mall total. Y en el mall hay mucho estímulo visual que está fuera de lo que el Señor realmente quiere hacer en nuestra vida. Así que esta mañana el llamado que el Señor me hizo primeramente a mí es: cuando estés pasando por esas etapas o esos procesos en los cuales te estoy removiendo la tierra, búscame, porque en mí encontrarás la respuesta. Y sobre todo en mí encontrarás que yo soy el que te limpio y te proceso a través de eso. Cada prueba es una oportunidad lindísima para ser limpiado en el Señor. ¿Sabe? Cuando la palabra crisis no significa algo terrible, sino que crisis significa oportunidad. Y ¿sabe? Tenemos miles de oportunidades para crecer. ¿Sabe? Y eso sucede con muchas personas en varias cosas. Recientemente yo me di cuenta de que tenía, permiso. El glamour. ¿Sabe? Uno tiene un llamado en el Señor y el Señor lo va procesando. Pero ¿sabe? Uno se va dando cuenta día tras día, semana tras semana, que este proceso jamás termina. ¿Sí? En mi caso, yo llegué al Señor desde pequeña, pero entregué nuevamente mi vida en mi juventud. Pero ¿sabe qué importante fue esto que me sucedió? Yo me recuerdo mucho al profeta Isaías cuando recuerdo esta instancia en mi vida, cuando el Señor me llamó a seguirle, pero así como que seguirme, y Él hizo algo muy cruel conmigo, o por lo menos yo pensaba que era muy cruel. Y es que yo tuve que romper una ligadura amistosa. Desde que yo salí de la escuela de aquí de La Lima, yo me encontré con que iba a ir a una escuela muy grande y que yo iba a estar sola y tenía muchas inseguridades, porque ese era un monstruo para mí, ¿verdad? Un monstruo de colegio, cuando yo estaba acostumbrado a tener amigos que conocía desde el prekinder. Total es que una amiga que solamente había tenido como compañera un año en la escuela en La Lima, se convirtió en mi
compañera de sección, porque eran 3 secciones las que teníamos. Yo no la conocía mucho, yo no podía decir que era así como que mi amiga, pero bueno, las circunstancias, estoy sola, atémonos. Y ella era muy dominante. Yo era así como que ¿verdad? Yo era como que, ay, ya va, 10 minutos, ya va a sonar la campana. Y yo ya iba al aula y me sentaba, porque yo tenía miedo a que el profesor me regañara. Yo no podía soportar pensar que el profesor me iba a regañar. Entonces con ella llegábamos temprano porque usted sabe, cuando uno vive lejos de un lugar, uno se prepara con tiempo para salir más temprano. Les pasa a los sanpedranos, ¿verdad? Que ellos están aquí puntual, pero de repente uno está cerquita y ya como que 10 minutos. Y pues nosotros nos preparábamos a ir para el colegio 1 hora antes. Y eso era desvelo, era terrible, pero bueno. Total es que llegábamos y yo estaba, vamos a ver, ¿quién puede ser? Hermana Mirlen, venga por favor. Estaba mi amiga, que yo no sé, pero ella era como bien valiente, ella hacía amigos con todos. Ella se reía carcajadas y todo el mundo socializaba con ella. Nada que ver con la hermana Mirlen, ¿verdad? Y entonces, y yo era así como que yo me reía, yo sabía que yo tenía cierto carisma, pero yo dejaba que ella brillara. Y entonces ella dominaba, o sea, ella no es ella, ¿verdad? Ella así sin querer, queriendo, como dijo Chespirito. Ella dominaba mis decisiones y yo pensaba, no, pero ella no lo hace, soy yo la que estoy fallando, ¿no? Y por 4 años del colegio estuve con alguien que era muy inteligente, me ayudaba en mis estudios, todos podían decir, es una muy buena influencia, un buen conecte, wow, qué conecte más grande el que tenías. Pero de repente me encontré con algo y es que el Señor se las tiene. Y yo siempre le pregunté al Señor, ¿por qué me hiciste esto a mí? Y ahora entiendo. Él me llamó y tuve un encuentro especial con el Señor Jesús, de tal forma que Él me empezó a sacar y me empezó a decir, a tomar decisiones muy importantes, de tal forma que mi amiga, que quería preparar una salida con un muchacho, y entonces yo ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Y entonces empecé como, pues sí, bueno, pues. Pero el Señor me estaba diciendo, eso no es para ti. Eso no es lo que quiero para ti ahorita. Pero ella pues no conocía al Señor, no es la hermana Mirlen, ¿verdad? Y entonces ella, miren, ¿cómo es cuando alguien está bajo el dominio sin que sea una relación de Dios? Ella empezó, haga como que está preparando cosas. Empezó a llamar a la persona y empezó a preparar para que el muchacho me invitara a mí. O sea, no me dejaba a mí hacer nada porque ella iba a hacer el conecte y que mira, ella en la clase de matemáticas vos le puedes ir a preguntar y ella te va a decir que sí. Y entonces, estando en la clase de matemáticas, el Señor me estaba llamando, yo ya había tenido ese reencuentro con el Señor. Se me acerca a ella y me dice, ya, ¿está lista? Y algo dentro de mí le dijo, no. ¿Cómo? Así mismo dijo ella. No. Y yo por dentro estaba diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy diciendo no. Y yo sé que ella es una fiera. Pero no es la hermana Mirlen, ¿no? Pero entonces hágale otra vez, no. Me empezó a preguntar. Y yo simplemente me quedé con un no, porque yo sabía que era el Espíritu del Señor que estaba siendo más fuerte en mí que mis propios temores. Y entonces ella se fue y vaya como a sentarse y empezó a platicar con el muchacho y le empezó a explicar. Ella dice que no sé qué pasó, se me arruinó el plan, pero ella dijo que no. Y el muchacho así que se le puso pálido, todo se le puso pálido. Y yo ahí estaba diciendo, ay, estoy hiriendo los sentimientos del muchacho, estoy siendo tan mala. O sea, esa emotividad que no viene nada que ver con el plan del Señor. Yo estaba sufriendo, pero gracias al Señor, el Espíritu de Jehová fue más fuerte en mí que mis debilidades. Y pasó el año, el tiempo, yo tuve que dejar esa amistad, no porque el Señor no amara a mi amiga, sino porque Él tenía un plan para que yo creciera y fuera más segura y más determinada en el camino del Señor. Y gracias a Dios, ahora que Facebook está por todos lados, ella conoció al Señor.
y habla de una forma que realmente yo no lo podría haber esperado, pero en ese momento no era el momento para ella. Pasaron los años, ella pasó por muchos procesos, pero me di cuenta en ese momento que por 4 años yo no había hecho amistades en el colegio, alguna que otra amistad, y casi siempre esas amistades eran cuando ella no estaba. Y de repente en una ocasión me dije, yo voy a ir a hacer amistad con esta muchacha, con otra muchacha, y me fui caminando, y cuando regresé ella me dijo, ¿por qué te fuiste con ella? Y estamos hablando de, no estábamos en 5º grado, en 3er grado, donde los niños se ponen así, ella es mi mejor amiga. Pues no, eso no, ya estábamos en último año y era así, pero el Señor conocía, porque sabe, cuando Él nos llama a salvación, Él quiere que brillemos bajo su luz, bajo su cobertura. Porque algo importante, miren, vamos a volver a Isaías, cuando tenemos un llamado del Señor, cuando entramos en su presencia y Él nos limpia aún de las intenciones de nuestro corazón. Dice en el 8, miren lo que el Señor, ese es el plan que el Señor tiene con nosotros. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero eso es algo así como cuando hablamos a alguien para que el otro escuche, ¿sí? Es como que Dios acaba de hacer la obra con Isaías, lo está purificando, lo está desprendiendo de esas ligaduras emocionales. Y entonces, después de limpiarlo en su presencia, con el fuego del altar, que solo Dios tiene fuego del altar, para arder, para que caminemos en su llamado, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Eso es lo que el Señor nos está diciendo nosotros. ¿A quién enviaré? Y la respuesta de Isaías, obviamente, porque sabe, cuando entramos en el Señor sabemos que es conmigo el asunto. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías era nuevamente un profeta de la corte, pero Dios lo quería sacudir de su comodidad para llevarlo a un pueblo que era malo, vamos a decir malo. O sea, era pueblo amado por Dios, pero saben, ellos no querían escuchar al Señor. Ellos no querían nada con él. Sí, ya pues, sí, habla, vaya pues, hable, sí, Jehová dice eso, ay, qué bueno. Ellos no querían escuchar. Pero Isaías, el Señor lo quería desprender de esa ligadura y de esa seguridad, porque sabe, cuando nuestra dependencia está en Jehová, la opinión que vale es la de Jehová. Y sabe, para nosotros poder ir a un pueblo donde siempre van a hablar mal, donde no nos van a parar bola, como decimos aquí, donde nos van a hacer sentir humillados, pero que el Señor los ama y quiere que vayamos allá, nuestras emociones tienen que estar bien limpitas y nuestra dependencia realmente debe estar en el Señor. Porque si nosotros queremos ir o ser enviados sin pasar el proceso, lo que va a suceder es, ay, si acaso yo ya les hablé, que ellos vean lo que hagan. Total, cada quien corre por su cuenta. Pero sabe, eso solamente denota que en nosotros todavía hay áreas de nuestras emociones que no han sido limpiadas, porque todavía tenemos juicio en nuestro corazón. Sabe, yo por mucho tiempo, aparte de las amistades que el Señor hace, yo noté que el Señor ponía muchas personas dominantes al lado mío, porque, no sé, porque es plan del Señor también, ¿verdad? A veces ser complementarios, pero a veces encontré con que es muy fácil acomodarse nuevamente. A veces dependemos de la respuesta de las personas, aún dependemos de la respuesta de nuestro esposo, de las atenciones de la persona que está al lado. Me sucedió en este mes de abril que cumplí 35 años. No parece, porque me cuido mucho y el gozo de Jehová es mi fortaleza. No, me gusta cumplir años. Yo anhelo cumplir 40, 45, estar danzando como los de Ballet Magnificat, estar pero así como que gozosa en el Señor, amando las vidas, ¿sabe? Pero me encontré que a mis 35 años
el Señor nuevamente hizo un proceso. Cada día el Señor hace un proceso, amado, así que no le dé pena. Sabe que en el día de mi cumpleaños, bueno, durante la semana del día de mi cumpleaños, mi esposo salió de misión, a una misión muy larga a Argentina, una misión muy importante. Y cuando me dijeron vamos a ir a Argentina, se preparan con mucho tiempo de anticipación esas misiones. Y entonces yo en mi corazón dije, yo, está bien, cheque, todo bien. O sea, sí, total, el día del cumpleaños es otro día normal, ¿no? Uno cree que yo no soy emotivo, yo no soy carnal. Ay. Solo el Señor sabe lo que tenemos. Y entonces estaban 2 días antes, dije, no hay problema, así que todo está muy bien. Voy a estar con gente, yo dependo del Señor. Un día antes, yo no sé qué fue lo que sucedió, pero yo empecé a llorar. Porque el enemigo a veces se empieza como a ponerle pensamientos bien feos, especialmente cuando somos muy emotivas las mujeres. Sí, y total es que esa tarde empezaron como cosas así como que mira, es más importante la misión que tu cumpleaños. O sea, bien amplio voy a hacer. Es más importante la misión. Ay, ¿sabe? Y el enemigo habla cuando tenemos vacíos en nuestro corazón y es un día especial, se alimenta. Y ay de nosotros si dejamos que el enemigo se alimente en nuestras áreas débiles. Pero yo lo estaba alimentando, no sé por qué, pero lo estaba dejando que fluyera el asunto. Ay, y mira, que no sé cuánto. Ay, entonces yo, la mártir. Ay, ¿cómo es esto? Siempre yo sola, siempre termino sola. Y uno entra como en eso, yo no sé, como que uno tal vez ve demasiadas telenovelas. Yo no sé, y entonces uno entra, ay, se ve el espejo, uno, ay, no. Y más le dan ganas de llorar. Y lo peor es cuando uno se deja llevar y está solo naturalmente hablando. Me empecé a enojar. ¡Qué barbaridad! Cuando yo desde el principio había dicho sí, bueno, y él tranquilo, porque yo estaba diciendo no hay problema, era un mutuo acuerdo. Y entonces desde ese momento yo, bueno, toda seria, yo como, sí, mensajitos, porque él siempre ha sido muy detallista, mi esposa, sí, ok, muy bien, cheque. Y entonces yo sé que él ya sabía, algo le está sucediendo, pero bueno, dije yo, ay. Total es que esa mañana yo dije, yo ya no voy a llorar, ya pasó ayer, ya sujétese, el alma se tiene que sujetar, porque tengo el Espíritu Santo. Y bueno, me desperté, me preparé, fui al baño y empecé a llorar. Y en el alma uno empieza a decir, ¿será que este va a ser el día de cumpleaños más triste del universo? Y total es que fíjese que hice algo muy interesante, porque nosotros, ¿sabe? Tenemos acceso al trono de Dios con libertad. Y tenemos al Espíritu Santo que nos conduce al verdadero pensamiento de Dios. ¿Sabe? No esperemos tener ahora tal vez una experiencia como la tuvo Isaías, porque ¿sabe? El Rey habita en nosotros y el acceso por Jesucristo está abierto para que tengamos comunión con Él. Total es que en el baño tuve el encuentro con el Rey de Gloria, ¿saben? Puede ser en el baño. Y lo que hice fue, pero calma alma, yo quiero escuchar lo que el Señor dice de mí. Y ahí estaba yo llorando. Y de repente dije, Señor, quiero escuchar tu voz, habla mi corazón. Y ¿saben lo que el Señor me dijo? Yo preparé tu cumpleaños desde antes que nacieses. Y eso empezó como a secar la llave de la emotividad que yo había tenido. Y entonces me di cuenta, dije yo, estoy llorando por una fecha que Dios preparó desde antes que yo naciera. Qué lindo, porque me llevó a un pensamiento más alto. Aún de mi cumpleaños era más que solo una fecha en el calendario. Sí, la fecha yo ya la había preparado de antes. Y supe que desde la eternidad Dios había planificado mi nacimiento. Qué especial. Para rematarme, para darle duro a mi alma,
una de las supervisoras de la escuela me envió un mensaje especial. Teresita Fasquel me dijo algo así como que alegría tu cumpleaños, de antes de que te despiertes, habrás visto que Dios habrá celebrado tu cumpleaños o habrá preparado tu cumpleaños desde antes de que tú despiertes. Y fue, miren, un microsegundo después de que tuve ese encuentro con el Señor, ¡ping!, sonó el celular por el WhatsApp, y fue como que Dios me estaba diciendo: deja de depender de estas cosas que son temporales, porque yo quiero ser el verdadero Rey de gloria en tu vida, y tu dependencia que esté en mí. Y no estoy diciendo con esto que es malo celebrar el cumpleaños de las personas, por favor, ¿verdad? Sino que hay momentitos en el que el Señor como que todo lo planifica para que estemos vulnerables y que solo Él pueda saciar nuestra necesidad. Y sabes, ese cumpleaños que pasó fue muy interesante. Después de que Dios habló a mi corazón y yo no dejé que la tristeza fluyera, sino que Él fue como que me llevó a un pensamiento más alto. Fue muy especial. Fue un cumpleaños muy celebrado. Que, ¿saben? Yo no, doy gracias que no estaba en dependencia de alguien, porque fue como, bueno, ¿saben? Las personas que estaban a mi cargo en el área de arte, de repente salían con un sombrero de periódico y un tres leches y con unas trompetas y con unas maracas de Dora la Exploradora. Celebraron mi cumpleaños, es muy especial. Estos zapatos me los dieron en el día de mi cumpleaños los misioneros de México, muy especial, ¿saben? Y el día anterior yo había desistido de ir a conseguir unos zapatos, porque yo no, ahorita no, pero el Señor me preparó no sé cuántos detalles en ese día, que yo puedo decir, solo el Señor sabía mi necesidad. Y yo sé que a veces esto parece muy difícil, pero ¿sabe? Cuando empezamos a depender del Señor, Él empieza a glorificarse de tal forma que nuestro gozo es el Señor, que nuestra alegría es por el Señor. Y entonces podemos servir, amén, podemos servir al Señor y entrar en un diferente nivel de servicio, porque al ser enviados a los lugares donde el Señor nos quiere enviar, ya no vamos a tambalear en las áreas de nuestros sentimientos, sino que vamos a ir listos en nuestras emociones. Y después de esa experiencia, porque tenemos tantas de experiencias, ¿sabe? Empezó el gozo del Señor a ser tan fuerte que yo empecé a ver a las personas diferente a mí al lado mío. Y yo sé que a muchos habrán dicho, ¿por qué le pasa? Pero yo siento que cuando nosotros permitimos que el Señor hable, cambiamos totalmente. ¿Sí? Vamos a declararlo aún antes de terminar, porque falta un poquito. Padre, te damos muchas gracias por nuestra familia, por todas las personas que nos has dado, Padre, pero hoy queremos ser abiertos delante de ti. Y si hay áreas vulnerables en nuestra vida, queremos hoy pedirte que tú hables a nuestro corazón para que empieces a decir realmente quién eres tú en esa área de nuestra vida. Amén. A veces no dependemos de un esposo. En el caso de algunas personas tienen una ligadura muy fuerte con el noviazgo, con un novio. El Señor también me tuvo que sacar de un tipo de relación así, obviamente porque no era la persona que el Señor tenía, y me desprendió. Fue en el día de mi salvación, ese año en el que, no fue en el año en que murió el rey Usías, pero en mi caso, en el año en que yo fui salva, murió una ligadura almática con una amistad. Murió un noviazgo que no era la voluntad del Señor. Murieron ligaduras emocionales para empezar a traerme a su dependencia. Y en todo mi caminar sigue el Señor haciendo que, no es que mueran las personas, ¿verdad? Pero sí que se rompan esas ligaduras. Y a veces no las ponemos en el esposo ni en el novio, pero a veces los ponemos en los hijos. Y ese otro tipo de ligadura un poquito fuerte, que aunque no están, ellos no estamos bajo su cargo, a veces esas cosas todavía nos atan. Yo el año pasado, yo se lo he compartido, tuve una experiencia muy especial, pero hasta este año que pasó pude terminar el proceso de sanidad de esa área. En marzo del año pasado fue,
Sí, ¿verdad? En marzo del año pasado, pues después de haber tenido un mes de embarazo, habíamos estado muy confiados y muy gozosos en el Señor. Se nos dio la noticia de que habíamos perdido a nuestro bebé, ¿sí? El año pasado. Y fue un tiempo de mucha dificultad. O sea, yo estaba así como, no lo puedo creer. No, eso no es verdadero. Y lo peor fue, y les explico eso para que vean cómo es, que a veces uno es así como que una madre sobreprotectora. Y total es que fuimos a donde la persona del ultrasonido, y la persona dijo, aquí no hay bebé. O sea, como que era un embarazo ficticio, ¿sí? Y entonces mi esposo, muy gentil, me llevó a un restaurante a comer mientras notaban los resultados en otro lugar donde había más tecnología, más avanzada. Y yo me fui al baño y estaba muy quebrantada en mi corazón. Y me senté y le dije así al Señor, si esto fue un embarazo ficticio, ¿por qué yo siento que he perdido un hijo? Yo sentía en mi corazón que verdaderamente habíamos perdido un hijo. Y saben, no tenía meses, sino que teníamos semanas de haber tenido la gestación. Y es un dolor, es algo misterioso realmente eso. Y en ese momento yo estaba, pero como que defendiendo a un hijo que no había ni nacido. Porque en mi interior dije, ¿cómo es posible que le quiten la dignidad? Esto no fue un embarazo ficticio, fue verdadero, yo lo siento en mi corazón. Entonces yo ya estaba como defendiendo al niño que ni había nacido. Porque yo sentía que le habían quitado la dignidad a un bebé. Porque yo entiendo la honra que es un bebé en el vientre de una madre y total. Bueno. Luego ya nos dijeron en el otro ultrasonido tenía más tecnología. No, ya dijeron sí, eso había un saco, sí, aquí había un embarazo, pero pues eso sucedió. Total es que bueno, por lo menos en mi alma yo dije, por lo menos le dieron dignidad al bebé, porque ya no dicen que es un embarazo ficticio. Y entonces eso fue para mí como que yo no entendía lo enojada que yo podía ser hasta ese momento, ¿verdad? Pero entre mi enojo, entre el luto, porque eso trae un luto, y también porque me quería comprender por qué me pasó esto, por qué está sucediendo. Era una lucha en mi alma, en mi mente, en mi corazón, en todos lados. Yo no sé por qué lados, pero por todos lados había. Total es que sí hubieron personas que hablaron a mi corazón, me hicieron entender en mi mente, bueno, a veces el feto no se desarrolla y el Señor sabe a veces y estas cosas suceden aún porque estas personas, aunque uno las ama, a veces sufren cosas que me empezaron a decir, bueno, entonces en mi mente lo voy entendiendo. Pero sabe, yo no sabía que había entrado en temor. Porque ya después que ya estaba mi esposo diciendo, ya es hora, yo creo que el Señor nos quiere llevar a que ya es tiempo, ya la doctora dijo que ya podíamos tener otro bebé. Y entonces dije, ay, yo no quiero, no, porque había temor. Y eso obviamente el Señor ya lo arrancó, gloria a Dios, obviamente. Estamos en un tiempo de mucho gozo y mucha alegría, porque la palabra del Señor fue muy fuerte en ese tiempo. ¿Saben? Pero yo empecé en el nuevo embarazo y entonces escuché una canción que unos niños estaban cantando. Y esa canción que los niños cantaban decía que Él conoce mi nombre. Él conoce cada parte mía. Él conoce todo mi interior. Y Él me sostiene. Él conoce toda lágrima. Y fuera una canción muy linda. Pero yo en mi oficina estaba llorando y llorando porque, ¿saben? Era como que el Señor me estaba diciendo, como que el Dios estaba diciendo, yo amo a ese bebé. Yo lo amé, yo lo sigo amando. Y en eso que lloré un montón, porque era como que yo estaba comprendiendo que Dios, yo no amaba más ese bebé que como Dios lo amaba. ¿Sí me doy a entender? ¿No? Bueno, total es que dije, en mi interior lloré y el Señor me dijo, después de haber llorado, ese niño es más mío que tuyo, déjalo ir. Y después empecé a reírme, a llorar y reírme, porque entendí esto. Ese niño no es mío, es del Señor. Y el Señor lo tiene en un lugar especial. O sea, más que estar en el cielo, es el corazón del Padre que nos sostiene. Y empecé a entender que nuestros hijos son más de Dios que nuestros. Y hay procesos que hay que dejar
que los niños, no es que los vamos a desproteger, no es que vamos a ser irresponsables. Amado, pero déjelo ser. Déjelo golpearse, no en el mal sentido. Déjelo tener momentos de dificultad, porque ellos, así como ustedes de Dios, ellos también son de Dios. Son del Señor, así como usted le pertenece al Señor. Sus hijos son de Dios. Él los diseñó para ser victoriosos, para poder resolver sus problemas. Yo me encontraba con que a veces uno que es padre de hijo único, uno quiere como hacer más, como hacerlas como que las de todo, ¿no? Y de repente yo encontraba que, el Señor me está diciendo que eso está muy mal. Aún a veces me encontraba con que tal vez queríamos que ella comiera limpio, hasta que empecé a ver, no, eso no está bien. Y empecé a sentarla y le puse yogurt y que se embarre y que empiece a comer sola y que empiece a aprender a comer. Ella come sola muy bien, gracias al Señor. Come como grande, que a veces uno dice, Ima, ¿te vas a comer todo eso? Sí, no, yo quiero comérmelo. Y ella come, pero me doy cuenta que a veces cuando nosotros somos sobreprotectores y creemos que nosotros somos los defensores, estamos errando. Porque así como el Señor nos dio a nosotros habilidades y esa capacidad de crecer, a nuestros hijos también el Señor les dio la capacidad de crecer. Y si hay momentos, por ejemplo, en que sucede desde que están chiquitos, de repente hay alguien que les ofende, como hablaba mamá Emma la vez pasada, algo que sucede en el aula, lo correcto no es decirle, sí, e ir, porque uno quiere ir y sacar y aquí estoy yo para defenderte. ¿Sabe? Eso es muy natural cuando tenemos muchos temores. Y no crea, eso le pasa, creo que a todo el mundo le ha pasado eso. Pero de repente me encontré con que si yo quiero que mi hijo crezca para que sea enviado al mundo, para que pueda ser de bendición al mundo, así como dijo Isaías, envíame a mí. Si ellos están siendo enviados al mundo y son pertenencia del Señor, entonces lo correcto es que yo diga, hija, vamos a orar por fulanito de tal y lo vamos a bendecir. ¿Sí? Sí, mamá. Y empezamos a decir, Señor, bendecimos a fulanito, bendecimos a fulanito. Padre, declaramos la paz. Le declaramos la paz. En el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? Pero lo que veo es que ahora surge un problema y ella ya ha entendido que no es que ella tiene que no es que yo le voy a resolver esas cosas, sino que ahora ella entiende, fulanito, fíjate que lloró y lloró, y entonces ella ya está esperando que nosotros nos unamos para orar y bendecir a fulanito, porque ella tiene que aprender desde chiquita que ella también tiene la autoridad para bendecir a otros y para poder encontrarse con dificultades y poder resolverlas de acuerdo al carácter de Cristo. Pero si nosotros no desprendemos esa emotividad excesiva, ellos nunca van a poder aprender. Y nosotros estamos creyendo que ellos están siendo enviados para ser de bendición. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Sí? ¿Cuántos somos padres? ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos predicaran el evangelio, hablaran las buenas nuevas? Sí, que ellos llegaran a la universidad y sus maestros se convirtieran. Sí, y que ellos desearan ir a las naciones. Pero ¿sabe cuál es el problema de ir a las naciones? Yo admiro a los padres de los jóvenes de Magnífica. Yo creo que ellos deben saber que sus hijos son del Señor, porque ir a las naciones implica que me voy a distanciar naturalmente de ellos, ¿no? Y sabe que ellos vayan a la universidad y prediquen el evangelio implica que ellos ya hayan aprendido a soportar las dificultades en círculos más pequeños. Y yo creo que mi mamá sufría mucho en ese sentido conmigo, porque yo siempre tuve ese deseo de ir a la India. Yo no sabía, ahora yo entiendo el paquete que es ir a la India, no porque yo haya ido, sino porque ya investigué. Y ahora ya digo, ¿por qué habré querido ir a la India? Solo el Señor pudo haber puesto eso en mi corazón. Y yo le decía a mi mamá, es que quiero ir a la India. Y yo miraba y así como, pero yo ahora entiendo, ¿verdad? Porque es difícil. No es difícil, es difícil, ¿verdad? Y aunque sea difícil, realmente debemos poner en el corazón de nuestros hijos que ellos le pertenecen al Señor y le pueden servir. Y quisiera, para terminar, que vayamos a Juan 4.
me di cuenta en esta mañana que el hermano Manuel Martínez sabe muy bien los versículos bíblicos. Me preguntaron cuál versículo quería que se proyectara. Bueno, no están ahí, pero Juan 3. Le dije, mira, aquel versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es Juan 3:16. Wow, me acuerdo, me dice. Excelente, me lo sé. Yo encontré que ese versículo el Señor me habló de una forma muy diferente. Dice Juan 3:16. ¿Cuántos los tienen? Y algunos se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y sabe, Isaías era un profeta, aunque era Dios de salvación, él era un profeta de juicio. Y de alguna forma, si Dios no obraba en su corazón y en su boca, él podría haber errado y ser un profeta solo condenatorio. Pero Dios dice que él no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si el Señor es salvación, lo que quiere el Señor a través de nosotros es que las personas sean salvas. Pero miren, interesantemente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Viene ese versículo por primera vez, que el Padre amaba a Jesús, pero amaba al mundo. Y sabe, el Padre no tenía problemas de emotividad. Sabe, él sabía los planes que él tenía para el mundo. Por eso no se le hizo difícil enviar a Jesús. Y a la vez amaba tanto a Jesús, y era un padre, o sea, el padre es diferente a lo que nosotros somos a veces como padre. Amaba tanto el propósito de Dios en su Hijo, que él sabía que ese Hijo se iba a desarrollar. Él sabía que la semilla en Jesús iba a ser tan fuerte que él iba a crecer como un roble plantado cerca de aguas, y que él iba a cumplir la obra para la cual lo iba a enviar. Y sí, sabe, el Padre sí sabía que Jesús iba a ser crucificado. Y es que será que es un padre desalmado. Más que un padre desalmado, es un padre, es el modelo de un padre maduro que deberíamos ser nosotros. Y es un padre que no tiene ligaduras emocionales, sino que tiene planes de bien. Y amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y eso me da risa, porque acabamos de nosotros de ser padres, como dice todo el mundo, de hijos únicos. ¿Cuántos ahorita solo tienen un hijo? ¿Sí? ¿Sabe? Cuando tenemos solo un hijo, uno ama a ese hijo, lo quiere proteger y bueno, es su hijo, ¿verdad? Su único hijo. Pero ¿sabe? El Padre no es un padre emotivo. A su único hijo lo envió al mundo, lo hizo crecer, lo hizo entrar en procesos, porque el verdadero amor no sobreprotege. El verdadero amor envía. Y sí es difícil a veces, pero es importante entrar en eso. Y tan importante fue el envío de Jesús, que no lo envió para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es decir, ¿sabe? Yo veo que hay muchos momentos en que el Padre podría haber dicho de Jesús: ay, hijito, esos fariseos son malos, pero no te preocupes, yo voy a enviar un rayo del cielo sobre esos fariseos. Vas a ver cómo me la van a pagar por lo que le hicieron a mi hijo unigénito. Pero no sucedió así. Aún estaba Jesús en la cruz, le decían: bájate, si eres hijo de Dios, bájate. El Padre podría haber dicho, si fuera un padre emotivo: ay, sí, para que vean todos estos que están humillando a mi hijo, voy a enviar 100 ángeles del cielo para que mi hijo tenga dignidad. Así como yo estaba diciendo cuando había perdido un hijo, para que tenga dignidad, que todos sepan que tiene padre. Pero ¿sabe? El Padre no hizo eso. Él amó tanto al mundo y amó también a Jesús, le permitió desarrollarse como persona, se desprendió. Obviamente en el Padre no hay maldad, en el Padre no están esos temores que a veces en nosotros están, y lo pudo enviar. Y sabe, ese hijo unigénito se multiplicó en muchos hijos, porque ya no es unigénito, es primogénito, el primero de muchos. Y por eso hoy nosotros somos hijos del Señor. Si en nosotros esta mañana, si usted
percibe que ha pasado por momentos en que no quiere soltar a algo, no quiere soltar a alguien, no quiere soltar este trabajo. En algunos ha sido, y tal vez no exista tanto ahora, pero hay muchas personas que aún trabajaron por años en la Tela Railroad Company, y yo he escuchado esas palabras como, ay, cuando estaba la tela. ¿Han escuchado eso ustedes? Cuando estaba la tela, como que la tela era el padre de ellos, el padre que les daba a todos, les daba los lápices, ¿acordás? Que nos daban hasta los lápices, nos daban los cuadernos, nos daban los libros. Y entonces es como que si la Tela Railroad Company era su provisión. Pero el Señor quiere desprendernos aún de nuestra dependencia de trabajos, nuestra dependencia de las personas a nuestro alrededor. Sí, el Señor quiere que tengamos uniones espirituales, como lo dijimos la vez pasada, pero aún en esas uniones espirituales es de dejar ir a las personas que crezcan. Y sabe, me encontré con que aún con las ligaduras espirituales, por ejemplo, en el caso mío, yo tuve una fuerte amistad con hermana Fátima. ¿Saben quién es hermana Fátima? Alguien que sirvió mucho a mamá Emma en el tiempo que estuvo aquí por muchos años. Y éramos amadísimas de oración especiales, pero el Señor la llevó a un lugar. Sé que pasó dificultades, pero ¿sabe? Si nosotros la hubiéramos retenido, le hubiéramos dicho, ay, Fátima, regresate, la estás pasando negra, regresate, ella nunca hubiera cumplido el propósito del Señor en el lugar donde la envió. Así que debemos entender que las personas a nuestro alrededor no son nuestras, son del Señor. Nuestra dependencia no depende del trabajo, somos del Señor. No se va a morir usted si alguien no está, porque usted es del Señor. Vamos a renunciar, yo ya terminé, pero vamos a renunciar a toda emotividad, a toda dependencia económica, a todo aquello que a veces nos hace no depender totalmente del Señor. Y sé que en algunos el Señor puede hablar hoy, en algunos va a hablar de acuerdo a la disposición de su corazón, yo eso lo entiendo. Pero igual yo quiero declarar que sobre nosotros entra un tiempo en el que como iglesia crecemos en madurez. Padre, yo vengo declarando que toda persona que hoy está pasando por un proceso difícil, Padre, personas que tal vez en su hogar falta un esposo, Señor, o que de repente algunos habrán perdido su ingreso, su fuente de ingreso económico. Padre, yo te pido, Señor, que tú abras sus ojos, que tú abras sus corazones, para que ellos puedan entender que tú quieres manifestarte como el Rey de Gloria en su vida, para que aún tú puedas hablar a su corazón y decir, yo soy tu proveedor, yo soy tu Padre, yo soy quien te sustento. Aún yo soy el que te declaro todo lo que tu alma necesita para levantarte. Y Padre, yo te pido que en este tiempo podamos ser entendidos y aún poder entregar áreas que son difíciles, Señor, en nosotros como una ofrenda de olor fragante delante de ti. Padre, para que aún podamos ser de aquellos que no fluctúen, que las emotividades no nos hagan perder el brillo que tú quieres manifestar en nosotros. Padre, yo bendigo en esta mañana a toda madre soltera y declaro que tú eres su esposo. Padre, aún toda madre, Señor, yo vengo declarando que tú eres su sustento. Padre, que tú eres su padre. Padre, aún en este tiempo que se celebra el Día de la Madre, yo te pido que tú guardes el corazón de cada persona, de cada hijo que está aquí, aún de cada madre, Señor, para que el enemigo no se alimente de las áreas débiles, para traer tristeza, para traer frustración. Padre, yo te pido que tú te manifiestes como el Rey de Gloria en nuestras vidas, para que podamos ser enviados, para que podamos ser de bendición, para que nuestra seguridad esté en ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Hermano Rafa, lo bendigo.